Hola queridos espectadores, ¿alguna vez se han preguntado si en el amor basta solo con la paciencia, o a veces exige sacrificios que no todos tienen el valor de asumir? Huyen se siente inquieta porque la exesposa de Angie aún no ha aparecido. ¿Será que ese silencio es solo una coincidencia o esconde un plan más profundo? ¿Acaso la exesposa de Angie está pensando en volver y recuperar lo que alguna vez fue suyo? Y por parte del exmarido de Huyen y de su suegra, ¿se habrán dado cuenta de que Huyen ha regresado y ahora sonríe en una nueva felicidad? ¿Podrá esa felicidad mantenerse firme frente a las tormentas ocultas que empiezan a agitarse en silencio? Acompañemos a Angie y a Huyen en el capítulo de hoy, para descubrir los secretos, los desafíos y también las esperanzas tiernas que se esconden detrás de esta tormenta aparentemente tranquila. Después del desayuno, la casa quedó sumida en un silencio extraño. El olor a sopa de arroz todavía flotaba en el aire, pero nadie pensaba ya en su sabor. Huyen se sentó junto a Maya, acariciándole suavemente el cabello como si ese gesto habitual pudiera devolverle a ella un poco de calma. Desdoblaba en silencio una camisa abrochando cada botón, como si añadiera con cada uno una capa de fortaleza que no estaba seguro de tener. En el espejo, su rostro reflejaba tensión con los ojos marcados por noches sin dormir. ¿El tribunal? Esas dos palabras seguían repitiéndose en su mente sin darle tregua. Huyen se colocó detrás de él y le apoyó la mano en el hombro. «Ya sé que estás preocupado, pero...» Se detuvo mirándolo fijamente. «No olvides que no vas solo. Vamos contigo. Pase lo que pase, aún tienes un hogar, aún tienes un lugar al que volver». Él giró levemente la cabeza. Sus ojos brillaban como si con un pequeño descuido las lágrimas fueran a caer. Pero Huyen no se permitió mostrarse frágil. Sabía que en ese momento la fuerza de él dependía de la firmeza de ella. Maya, despreocupada, abrazó su pequeña mochila y corrió hacia ellos con voz alegre. «Tío Ye, voy a dibujar muchas flores para traerte suerte hoy». Aquellas palabras infantiles fueron como una brisa fresca en medio de tanta carga. Se agachó y abrazó a Maya, sintiendo en esos bracitos pequeños el recordatorio de que no estaba solo. Afuera, el sol ya estaba alto, tiñendo de dorado el camino de tierra. El canto de las cigarras anunciaba un día caluroso. Pero para ellos, el calor no era tan intimidante como el umbral que estaban a punto de cruzar. En ese instante los tres se miraron en silencio. Una familia que no era perfecta en el sentido tradicional, pero unida por la sinceridad y por las heridas que empezaban a cicatrizar. Entonces respiró hondo como si recogiera toda la fuerza de quienes tenía a su lado, preparándose para una mañana decisiva. La puerta se cerró detrás de Su figura se fue desvaneciendo por el camino polvoriento iluminado por el sol, dejando el patio vacío y silencioso. Huyen se quedó inmóvil junto al marco de la puerta con la mirada siguiendo hasta que solo quedó un espacio difuso en la luz de la mañana. En su corazón surgió una oración silenciosa que vuelva sano y salvo. Dentro de la pequeña casa, Maya, despreocupada, extendía hojas de papel sobre el suelo de baldosas, llenándolas con colores que se mezclaban en formas de flores y hojas brillantes. Huyen se sentó junto a ella, abrazando su pequeño cuerpo, pero su mirada estaba distante. Una tristeza antigua como una noche vieja se levantaba colándose por los rincones de la memoria. Recordó los días pasados su exesposo Tuk. Su rostro, su mirada sombría y los días oscuros que la hacían temblar incluso dormida. Tuk todavía estaba en prisión, pero si algún día saliera, volvería a buscar a Maya a destruir lo que ella estaba tratando de construir. Esa idea apretó su pecho. Luego apareció otro recuerdo: su suegra. El rostro frío, palabras afiladas como cuchillos empujándola a un abismo de desesperación. Si supiera que Huyen y Maya seguían aquí, ¿las dejaría en paz o actuaría con la misma crueldad de antes, tal vez incluso peor?
En los brazos de su madre, Maya levantó los ojos brillantes y preguntó inocente: «Mamá, ¿tío volverás a estar con nosotras?». La pregunta dulce tocó sin querer la preocupación más profunda de Huyen. Se quedó sin palabras por un momento. Sonrió suavemente, pero la sonrisa temblaba. «Claro que sí, hija. El tío volverá. No nos dejará solas». Pero en lo más profundo, un miedo persistía, el temor de que el pasado oscuro regresara, de que alguna mano cruel destruyera la frágil paz que ella y Maya apenas habían alcanzado. Afuera el canto de las cigarras resonaba al mediodía del verano como tambores que marcaban un ritmo impaciente, anunciando cosas que nadie podía prever. La sala del tribunal estaba iluminada con luces brillantes y el aire denso parecía apretar el pecho de todos los presentes. D se sentaba a un lado, el rostro rígido, las manos entrelazadas y los dedos ligeramente temblorosos. Frente a él, su exesposa permanecía fría, con la mirada cortante, como si quisiera destrozar cualquier paz que quedara. Sobre la mesa, el expediente de división de bienes pesaba como una losa. El juez golpeó suavemente el mazo y habló con firmeza: «Hoy se llevará a cabo el juicio de división de bienes tras el divorcio de ambas partes. Se solicita a cada uno mantener la calma y responder con claridad». El abogado de la exesposa se levantó con voz clara y segura. «Mi clienta solicita la propiedad de la vivienda común junto con la mayor parte de los bienes acumulados durante el matrimonio. Ella ha contribuido y soportado la carga durante todos estos años». Cada palabra caía sobre D como un puñal. Esa casa, el lugar donde él había construido cada ladrillo, cada pared con su propio sudor. Y ahora la mujer que lo abandonó reclamaba todo de manera fría e implacable. D trató de mantener la calma al ponerse de pie. «Su señoría, esa casa no es solo un bien material. Es el lugar donde he puesto todo mi esfuerzo para construirla». Por un momento todo quedó en silencio. El juez lo observaba evaluando cada gesto. Su exesposa levantó ligeramente una comisura con una sonrisa fría. «Muy bien dicho. Pero, ¿alguna vez ha pensado que sin mí habría llegado hasta aquí? Tengo derecho y recuperaré lo que me pertenece». El golpe del mazo resonó nuevamente. La tensión en la sala se volvió casi tangible. Todos esperaban la decisión final. D se sentó con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En su mente solo había un pensamiento: si perdía esa casa, perdería el único lugar que podía proteger a Huyen y a Maya. El pasillo del tribunal se extendía frío y silencioso, con la luz reflejándose en el suelo de baldosas brillantes. D salió con los hombros cargados como si llevara una montaña entera sobre la espalda. Quiso inhalar hondo para calmarse cuando el sonido de unos pasos familiares resonó detrás de él. Se dio la vuelta. Su exesposa avanzaba hacia él con el rostro arrogante y la mirada afilada como un cuchillo. Se detuvo frente a él con voz baja pero helada. «¡Qué ridículo eres, Ye! Todo lo que quiero lo recuperaré. Esa casa, no sueñes con conservarla». D apretó los puños y guardó silencio. Pero cuando ella continuó, sus ojos se oscurecieron. «¿Y esa niña? Maya, crees que te pertenece. No es tu sangre. Que un hombre como tú la tenga cerca solo hace que todos te vean como un farsante». El corazón de D se encogió, pero se mantuvo firme, respondiendo con cada palabra medida. «Maya no necesita sangre para considerarme familia. La amo, la protejo y no permitiré que nadie, ni siquiera usted, le haga daño. Puede quedarse con los bienes, pero no sueñe con tocar a Maya». Su exesposa soltó una risa seca llena de desprecio. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí, un hombre sin nada, con una niña que no es suya, soñando con un hogar? Llegará el día en que perderás todo, incluso esa ilusión mínima». Sus palabras eran como cuchillos clavándose en el pecho, pero D no retrocedió. Alzó la cabeza y en sus ojos brilló un destello de determinación rara vez visto. «Ilusión no, es fe».
y la fe eso nunca podrá arrebatármela. Todo el pasillo quedó en silencio. Su exesposa se detuvo por un instante, luego se dio la vuelta y se alejó con los tacones resonando en el frío suelo de baldosas, dejando tras de sí un vacío cargado de tensión hasta el límite. Permaneció allí con sudor frío en la frente, pero en su interior se encendía un fuego silencioso. Pase lo que pase, debía proteger a Maya y a Huyen. Afuera, la luz de la tarde caía tiñendo el cielo de rojo. En la pequeña casa, Huyen apretaba la mano de Maya intentando ocultar la inquietud que la invadía. En otro lugar, avanzaba por el pasillo helado del tribunal, con cada paso pesando sobre un futuro aún incierto. El desafío de su exesposa seguía clavándose como un cuchillo. Perderás todo, incluso a Maya. ¿Sería solo un golpe psicológico o realmente ocultaba un plan meticulosamente preparado? ¿Y Huyen? ¿Podría el pasado con su exmarido y su despiadada suegra irrumpir de repente y destruir la frágil paz que apenas había alcanzado? ¿Tendrá de la fuerza suficiente para proteger este hogar? ¿Se convertirá Maya, la niña inocente, en el centro de un enfrentamiento feroz? ¿Y la fe de Huyen podrá mantenerse firme frente a las tormentas que acechan? Las respuestas comenzarán a revelarse en el próximo capítulo, donde la verdad, el amor y los juegos de poder ocultos empezarán a salir a la luz.